grabar. Ya, entonces ayer vimos las 4 ecuaciones de la convección termal. Una era con la aproximación de Boussinesq con pequeñas perturbaciones. Una era esta ecuación, ahí está, la ecuación para la ecuación de continuidad, la ecuación de Stokes para la componente X, la ecuación de Stokes para la componente Y, las condiciones de borde, que son isotermas en la interfase, y velocidad 100% horizontal en la interfase, es decir, la celda, estas celdas son tangenciales en la superficie, por eso son isotermales, porque están a la misma profundidad, y no, la velocidad es 100% horizontal, por eso es tangencial, y no hay roce, o sea, no hay cizalle que impida el deslizamiento libre en la interfase. Es decir, son estas ecuaciones, estas condiciones de borde que están acá. Esas, con la componente, con la parte del esfuerzo de cizalle 0. Solamente en la interfase arriba y abajo. Arriba sería como la interfase con el núcleo astenósfera-litósfera, y abajo sería como la interfase astenósfera con el núcleo externo. Si ocupamos la función de corriente, teníamos una función para X, para Y, y ocupamos la ecuación de calor, flujo de calor que viene de acá, la ecuación clásica de ecuación de Fourier, esta, pero con pequeñas perturbaciones de temperatura y de velocidad, y nos daba esta ecuación que estaba acá. Entonces, tenemos estas 3 ecuaciones más la ecuación de continuidad. Entonces, con las ecuaciones de borde, ocupábamos una función, esta es la ecuación de continuidad, ocupábamos no, esta es la ecuación que se obtiene de juntar esta con esta ecuación, se obtiene esta ecuación, la ecuación, esa es la ecuación 2, y ocupábamos por separación de variables para psi, la función de corriente, y para la temperatura, y con crecimiento exponencial, y determinamos que la ecuación que liga el tiempo de crecimiento es una función del número de Rayleigh, que es la razón entre la fuerza de flotabilidad dividido por la fuerza viscosa, por la geometría. La geometría está dada por el espesor de la capa astenosférica, B, y por el ancho de la astenosfera, lambda, o la longitud de onda. Entonces, todo esto es un factor geométrico en el fondo, y lo que queremos es que esto sea, claro, que eso, por eso, sea mayor que 0, o igual a 0 en el crítico, para que, por eso ahí ponemos, claro, ahí, en realidad, claro, esta ecuación es la misma que esta. Aquí todo este término lo escribimos como R sub A, número de Rayleigh. Y aquí si despejamos T sub P, y para que haya inestabilidad gravitacional, es decir, para que haya crecimiento exponencial, y se forme la convección, tenemos que imponer que T sub P tiene que ser positivo. Es decir, todo esto tiene que ser, esto más esto menos esto tiene que ser mayor que 0. O sea, esta expresión. Esta es la condición de inestabilidad donde se desarrolla la convección. Ahora, esa expresión, en el caso crítico, claro, ahí está RA mayor que 0. Cualquier número de Rayleigh que sea mayor que esta expresión produce la inestabilidad, y el valor crítico de RA es cuando es igual a eso. O sea,
RA crítico es igual a esta expresión. Ahora, si nos concentramos en el crítico, son varias geometrías B y lambda que produce esta combinación. Entonces, lo que se puede hacer es, porque B y lambda son variables, ¿ya? Entonces yo puedo definir una variable que sea la variable 2πb dividido por lambda. Esta expresión 2πb dividido por lambda es como tener B dividido por la longitud de onda, o el ancho, o sea, el espesor dividido por el ancho. Eso se llama razón de aspecto. Es lo mismo cuando ustedes tienen la pantalla o la tele y ustedes eligen la razón de aspecto, 1:3, 1:4, qué sé yo. Eso es la razón de aspecto. Es un número adimensional que dice qué tan ancha o qué tan vertical o qué tan cuadrado está en la pantalla. Acá es lo mismo, ¿ya? Qué tan ancha, qué tan flaca, qué tan cuadrada, qué tan redonda va a ser la celda. Entonces, esa variable, lo que podemos hacer es tomar esta función RA sub c, que es una función de B y lambda. Podemos definir 2πb lambda como una variable X o U, y podemos derivar con respecto a RA sub c, derivado con respecto a 2πb lambda, igualamos a 0. Ahí estamos optimizando el problema, y se obtiene que esa expresión, que la máxima longitud de onda que minimiza el radio crítico, el número Rayleigh crítico, es justamente cuando la longitud de onda vale 2 veces raíz de 2 por b. Cuando tengo ese número específico de lambda, ahí obtengo el RA crítico mínimo, el número Rayleigh crítico mínimo, y lo reemplazo, este valor lo reemplazo acá, y se obtiene que vale 27 por pi a la cuarta dividido por 4. O sea, el número RA crítico vale 657,5. Ese es el número de Rayleigh crítico mínimo para producir convección termal. Si graficamos en un gráfico que es número de Rayleigh en la vertical versus la variable 2πb dividido por lambda, adimensional, obtenemos una parábola amorfa o asimétrica así como esta. Entonces el valor crítico mínimo va a estar aquí en el 2,27 por pi cuarto dividido por 4. 657,5. Ah, perdón. El lambda va a ser algo así como 2, o si quieren, pasan el b dividiendo para acá. Es como 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Es como tomar esta variable y reemplazarla con 2 raíz de 2b. O sea, le va a quedar 2pi dividido por 2 raíz de 2. Y ese número es el que está acá en el mínimo. Ahí. Ahí está en el mínimo. ¿Ya? Ese es el RA crítico mínimo, que es un valor, si lo vemos aquí en la vertical, es 657,5. Ese es el mínimo crítico, y cualquier cosa que esté sobre esta curva, porque toda esta curva significa el RA crítico, cualquier cosa que esté sobre la curva o en la curva produce convección. Si estamos acá abajo, no hay convección, el fluido está estacionario, está estable, está quieto, y no hay movimiento de masa, no hay convección. Entonces necesitamos estos valores de aquí, estas combinaciones de RA crítico con la geometría 2πb lambda para producir convección, o para que no haya convección estar acá abajo. Bueno, como interesa, el mínimo es 657,5, y si eso es el mínimo, ya es un valor de referencia. La pregunta es, si la Tierra, ¿cuál es el valor de la Tierra? ¿Cuál es el número Rayleigh de la Tierra? Bueno, para ver el número Rayleigh de la Tierra, habría que tomar esta variable, reemplazar el ρ0 promedio del manto estenosférico, reemplazar el G promedio, el alfa, el T1 menos T0, el rayo estenosférico,
que es como la mitad del radio terrestre, la viscosidad terrestre, por la difusividad térmica. Si ustedes reemplazan todos esos valores aquí, les va a dar que el número de Rayleigh terrestre es 10 elevado a 8 por 10 elevado a 9. O sea, es mucho. Y eso se debe principalmente a que el V es muy grande, el gradiente también es grande, la viscosidad también es grande, pero el kappa es chico. Bueno, la cosa es que da ese valor. Claramente, este valor es mucho más grande que los 657,5, entonces hay convección sin problema, garantizado. O sea, lo sabían. Entonces eso significa que hay convección sin problema en la Tierra y se producen estas celdas que son de la forma eh, son de la forma de centro de expansión, ¿cierto? El problema que resolvimos fue para celdas convectivas de geometría de centros de expansión o dorsal oceánica, así. Así, y ahí se forma el centro de expansión, ¿ya? Con tangenciales a la litósfera. Eh, entonces, el número de Rayleigh, para que sea el número, necesitamos, en realidad, para que haya convección, basta con que el número de Rayleigh supere al número de RA crítico, ¿cierto? Eso se puede hacer de varias formas. Una es aumentando la diferencia entre T1 menos T0, o que la viscosidad baje por debajo de cierto valor crítico, ¿cierto? O sea, si ustedes empiezan a jugar con estas variables que está acá, T1 menos T0 lo aumentan un poco, o el kappa lo bajan un poco y empieza a aumentar el RA, el número de Rayleigh. Una vez que pase el crítico, hay convección. Entonces la convección comenzará cuando se supere el crítico, que es 657,5, y cuando tengamos ese valor, el aspecto de radio, o la razón de aspecto, va a ser 2 raíz de 2. O sea, lo que dijimos que lambda es 2 raíz de 2 por b. O lambda dividido por b, ¿cierto? Que es la razón de aspecto, ancho dividido por espesor, es 2 raíz de 2. Pero si sigo aumentando el, eh, el número de Rayleigh, esa celda va a tener otra razón de aspecto, ¿ya? Se va a hacer más flaca, quizá. El valor mínimo para que el problema de... Ya. Esto es para el caso, este valor es para el caso del centro de expansión, pero el caso de las plumas, tipo hotspot, tipo punto caliente, que son plumas que ascienden verticalmente, que se resuelven numéricamente, en ese caso se puede calcular numéricamente y demostrar que el número de RA crítico en ese caso es 1707,8 y el lambda es 2,016b. Bueno, ese RA crítico, bueno, es mayor que ese y, eh, y de ahí para arriba se produce la convección. Ahora, el análisis de la estabilidad lineal que hicimos, esto es lo que hicimos, eso de las pequeñas perturbaciones, es un análisis de estabilidad lineal. Establece que el umbral de convección también se puede romper cuando el fluido es calentado uniformemente desde el interior y enfriado por arriba. Ya, eso quiere decir que aquí lo que hicimos, ocupamos un espesor de capa B, que es la astenósfera, calentamos por debajo, que era en la interfase núcleo externo, mejor mostrarlo como una figura, núcleo externo y astenósfera, que corresponde a, a esta fuente, aquí, ahí, está mejor, ahí, y aquí se produce la anomalía térmica y se produce la celda convectiva. ¿Ya? Pero, en realidad,
la condición física para que se produzca una celda convectiva es simplemente que haya una anomalía térmica. No importa el origen, que exista. Y una vez que exista la anomalía térmica, lo más probable es que sea el núcleo externo, porque aquí hay radiación, fuente radiogénica. Pero si hay una anomalía estructural o geométrica y produce una anomalía térmica, por alguna razón, a una profundidad más somera, también se pueden producir celdas convectivas, como estas que están acá, en el caso 2. ¿Ya? Estas celdas convectivas son más superficiales y son producidas por una anomalía térmica más somera. ¿Ya? Y basta con eso. Lo que importa, porque lo que importa es que si hay una anomalía térmica, eso produce un aumento de calor, una reducción de la densidad, y si la fuerza de flotabilidad supera la fuerza viscosa, se va a producir convección. Profe, ¿Sí? disculpe, es que me perdí un poquito antes de que mencionara esto. Mencionó como que se podían hacer como más flacas las ¿Mm? celdas. Ahí me perdí un poquito, ¿podría repetir? Así que, Ahí, en esa diapo, como después de esa parábola extraña. eh, ahí, si por ejemplo aquí, este, esto es B, el espesor de en este caso la astenósfera, y lambda, que es el ancho, es 2 raíz de 2 por B. Como son dos celdas, ¿ya? O sea, son dos celdas así, ¿ya? La suma de las dos celdas, el ancho, aquí está dibujado de esta forma, pero en realidad esto es más como redondo y más tangencial acá, ¿ya? Esto, aquí está dibujado como un círculo, más o menos. Y eso, la razón de aspecto está dado por B y lambda, ¿ya? Lambda dividido por B, o 2pi lambda dividido por B. Eso es la razón de aspecto, es un número nomás, adimensional. Y si usted empieza a aumentar B, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con la celda? Se van a poner más. ¿Qué pasa si, aquí mira, fíjense, en esta forma, configuración es lambda es 2 veces raíz de 2B. ¿Qué pasa si fuera lambda igual a B medio? ¿Qué pasaría con la celda? no sé si estoy muy perdida, pero ahí la razón de aspecto sería como un medio, ¿no? ¿O no? ¿Y qué pasaría con la geometría de... Bien, fíjense que todo este ancho es 2 raíz de 2B, ¿ya? Ya, o sea, una celda es la mitad de esto, ¿cierto? Sería raíz de 2B, ¿cierto? Esa es la razón de aspecto. Para una celda, que se mide de a 2, ¿ya? Ahora, si fuera aquí, olvídense este número, si aquí yo digo que lambda es B medio, significa que lambda es más chico que B, ¿cierto? Obvio. Ujú. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo sería la celda? ¿Sería más? Alargada en profundidad. Sería más larga, ¿cierto? Y sería más flaca, ¿cierto? Ah, ya, o sea, esto se refiere como horizontalmente. O sea, yo juego con el lambda y con el B, o la razón, lambda dividido por B. Si es mayor que 1, significa que debe ser más ancha, ¿cierto? O más, elíptica. Ujú. Y si lambda dividido por B es menor que 1, va a ser más como huevo, ¿cierto? Claro. Ujú. Eso. Entonces, Ah, ya, ya, ahora el entendí. crítico, el crítico obtiene esta geometría.
el RA crítico, pero ese RA crítico puede ser más grande. Entonces ahí estas celdas empiezan a hacerse más, yo supongo que van a ser más flacas, pero van a ser distintas a estas. Supongo que van a ser más flacas porque acá calculamos el RA crítico mínimo con un lambda máximo. Ahí está, lambda máximo, 2 raíz de 2b. Pero si un peso aumentar el crítico, ese lambda va a ser más, aunque en realidad me puedo ir para acá, me puedo ir para acá o me puedo ir para acá, para los dos lados. Si me voy por acá, aquí empieza a aumentar lambda. También puedo aumentar lambda. Bueno, ¿me entienden o no? Este es el 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, ¿ya? Ahí está el 2 raíz de 2, ahí está, justo. 2 raíz de 2. Si lo achico, me voy por acá y por acá. Si lo achico, aquí tengo convección y convección, eso está claro. Pero acá lo tengo que es una geometría más flaca y acá una más ancha, sí. En realidad, lo que estamos diciendo es que solamente esta combinación me da el RA crítico mínimo. Si la cambio, ya sea, si cambio la geometría, debido a un cambio de energía que está dado por el RA, se va a producir otra celda, que va a ser más flaca o más ancha. Se cambia esta geometría, que es la óptima. Pero se produce la convección igual, solamente que las celdas van a ser más con otra geometría, ¿no? Pero va a haber convección igual. Súper, gracias, profe. Y me surgió otra duda que mencionó, o sea, que si habían como otras anomalías térmicas, podían también haber o formarse celdas convectivas. Aparte del núcleo externo, como que hay otra anomalía así como súper establecida o algo así. Sí, Como que sé que hay, así como en la estructura, así de la Tierra en profundidad, hay varias como capas, pero no sé si son como térmicas o solamente como, no sé si mineralógica es la palabra, o estructural. No sé si también marcan como una diferencia térmica. o sea, los minerales tienen rango de presión y temperatura bien definido, y todo eso define los estratos mineralógicos en equilibrio, están en equilibrio. Entonces, de alguna forma hay que perturbar ese equilibrio para producir convección, térmicamente hablando. Entonces, de alguna forma hay que destruir el equilibrio térmico, y una forma sería bueno, una forma podría ser, que yo me imagino, con plumas que ascienden y no llegaron hasta arriba y se solidifican, crean una cámara magmática a profundidad intermedia y desde ahí en adelante producen la convección. En realidad esto es no se entiende bien porque cuesta producir imágenes a tales profundidades, ¿cierto? Estamos hablando de más de 1000 kilómetros de profundidad. O sea, fíjense que el rayo de la Tierra es 6371 y la mitad del radio, o sea, la astenósfera tiene la mitad del radio terrestre, o sea, 3000 kilómetros. O sea, todo esto es como 3000 kilómetros. ¿Ya? Y podemos tener una pluma que por alguna razón no tuvo la fuerza suficiente y quedó hasta acá nomás, y que genera una cámara magmática. Pero esto en su vecindad puede producir una unidad térmica y lentamente producir una convección más superficial. Otra forma es que cuando subducta la placa, este produce un enfriamiento,
porque esta placa, es cierto, trae agua y es más densa y entra al manto caliente y produce una anomalía térmica. Y tenemos un delta T. Entonces lo más denso baja y quizá el agua gatilla, pero no se sabe. O sea, en realidad esto viene... son ideas, hipótesis que no están bien claras. Físicamente es factible, ¿cierto? O sea, tú, lo único que necesitas para producir la convección es una anomalía térmica. Y al parecer, desde el punto de vista petrológico, esos magmas porque los magmas se pueden estudiar químicamente y ver su origen en el sentido de a qué presión y temperatura se formaron. Y es por esa razón que se creen que existen estas celdas más someras. ¿Ya? Esto que está acá se llama en inglés MORPH, Mid-Ocean Ridge Basalt. MORPH, en realidad, MORPH, con B. Mid-Ocean Ridge Basalt, que significa centro de expansión basáltico, que son de este origen de bastante profundidad. Pero si encuentran lavas o rocas que son a mayor profundidad, o sea, con la química uno puede ver la profundidad de origen, la profundidad, la presión de origen. Entonces, por eso se cree que existen estas celdas más someras. ¿Ya? Ahora, las causas, bueno, basta con una anomalía térmica somera. ¿Y cómo puede ser? Puede ser, no sé, el enfriamiento de acá, o unas plumas más someras que no emergieron nunca, o simplemente por la tridimensional de... recordar que estas al final son tridimensionales. Aquí estamos haciéndola como celdas 2D, pero existen modelos mucho más complicados y más realistas que simulan esto numéricamente con cluster y todo eso, y las celdas son tridimensionales, son 3D. Así que es mucho más complicado, pero existen todas estas plumas. Existen las plumas, todas estas celdas, las celdas clásicas del centro de expansión, las MORPH, las, las IOP, que son las Island Ocean Basalt, de Hotspot, IOP, o sea, Island Ocean Basalt, las MORPH, Mid Ocean Ridge Basalt, y estas que son más someras que no sé cómo se llaman, no sé si tendrán un nombre, que son estas de acá. ¿Ya? Gracias. Claro, claro, lo más fácil es, claro, es los Mid Ocean Ridge Basalt, que son productos del calentamiento asociado al decaimiento de elementos radioactivos del núcleo externo, que está en la interfaz de esta atmósfera con núcleo externo. Ese produce una anomalía térmica, calienta y levanta por fuerza de flotabilidad el material que se convectivo, y lo que está arriba, que es lo más frío, cae, y generalmente lo más frío va con, bueno, puede ser en estas celdas que están así, que aquí se acompañan justo coinciden con la subducción, que es la placa más fría, densa, cae por gravedad, entonces ahí cae la celda convectiva y forma un circuito. Acá también, aquí asciende, centro de expansión, y después cae acá la celda convectiva. ¿Ya? Material más frío. Bueno, así que esto ha sido el curso de geodinámica, eh,
un curso de básico, entre comillas, de licenciatura de geofísica. Uno puede complicar los problemas con herramientas numéricas, pero creo yo que varias cosas que se vieron aquí no las vieron en otros cursos desde el punto de vista de profundidad y del enfoque. Así que se acabó el curso. No sé si tienen algún... Profe, ¿Sí? sí, una pregunta porque el resto, o sea, queda un poquito de materia en el apunte, eso Ah, no, eso es un extra, sí, un extra, ¿o no? un bonus track nomás, pero... Ya, pero tampoco va a entrar en el control. Ah, no, no, no. No, en realidad hay harta materia que es la que entra para el control, que es desde mecánica del fluido, desde los flujos de Couette, flujos de Poiseuille, ¿cierto? Las cañerías. Después viene eso de remate postglacial, diapirismo, flujo esquina y convección termal. Sí, sí, igual es harta materia. Es todo fluido, digamos, hasta acá, hasta análisis de estabilidad. Ya, pues, entonces, bueno, esperemos entonces que dice la escuela. Y depende de usted en realidad. A mí, yo no tengo problema hacer el control en vacaciones, pero yo creo que ustedes no van a querer, o más de uno no va a querer que en vacaciones va a tener otras actividades también. Así que, bueno, también se puede hacer el sábado, que el último sábado de la fecha de examen también, no sé. Cosa de usted. Pero yo creo que lo más fácil es cuando lo fije la escuela. ¿O no? O sea, sí, yo creo que con esa información podríamos ver, y si no, no sé, no está de acuerdo los calendarios de los chiquillos, podríamos ponernos de acuerdo. Sí, porque son muchos alumnos. Son, a ver, si fueran 5 estudiantes, no sé, pero son 24. Está difícil, ¿eh? Profe, de hecho, ahí arriba en donde aparece el horario, también en el coordinador se puede ver más o menos cómo están, de hecho, los exámenes para la primera semana. Pero eso debería hacerlo la Y por lo escuela. menos, no, sí, Porque- pero en el coordinador ahí aparece cómo estarían los exámenes programados para la primera semana, donde podrían haber choque y en realidad la Ah, primera semana se ve difícil. sí, se ve difícil. ¿Y la segunda? Cambiando la semana siguiente, entonces, Ah, el viernes, ahí va a estar. claro, sí. Sí, hasta el sábado tiene El examen. viernes sería como lo más sencillo. Yo tengo una duda. Con el coordinador muestra quienes no pueden o quienes pueden. El coordinador lo que muestra es que dónde podría haber choque, o sea, donde alguien tiene una cosa. Por ejemplo, ahí el miércoles dice 3 personas entre las 9 y las 11. Esas 3 personas tienen algo de esa hora. Ah, ya, ya, bacán. Sorry que estoy cero familiarizada con la plataforma. Entonces, podría ser el viernes. O sea, de la escuela debiese fijarlo el viernes. O usted. eh, pero el sábado. ¿Lo podemos fijar el domingo también? Pero ese viernes no es feriado. 16. No, Sí, es feriado el viernes, ah, por sí, eso no hay sí, nada feriado. Por actualizado. eso no aparece nada. Qué raro que no aparecía nada. Era demasiado fantástico. Está difícil, ¿no? O sea, no sé cómo serán los otros exámenes también. Pues hay hartos exámenes, pero la escuela de Dios lo he puesto en principio, po.
¿Y usted lo encuentra muy terrible hacerlo el lunes? Porque ¿qué pasa que la gente, no creo que sea el caso, pero ¿qué pasa con los recuperativos? Esos son en vacaciones, ¿cierto? ¿Qué recuperativo, profe? No, si alguien quedara en cualquier curso, una persona X, en un examen recuperativo, no queda otra que hacerlo Ah, en las vacaciones, ¿cierto? claro, a menos que tuviera el primer examen la primera semana y le programaran el recuperativo para la segunda semana de exámenes, pero claro, si no fuese ese el caso, tendría que darlo a esa persona en vacaciones, Mm. porque son 2 semanas de exámenes, se supone, por calendario. Ya si algo no alcanza a quedar en esa semana, me imagino que tendría que quedar en semana de vacaciones para poder cerrar el curso, pero ahí me estoy carreteando también en todo caso. Tere, una pregunta, ¿cuándo es esa semana de vacaciones? O sea, tenemos esta semana de exámenes que es la que viene, ¿cierto? ¿Sí? Después viene una semana de receso que la puso Rectoría, y después viene la Ah, segunda la semana del de paro. exámenes, claro, y después viene una segunda semana de exámenes, y después de eso empiezan oficialmente las vacaciones, que son como 2 semanas, si no me equivoco. Ah, espérate, hay una de receso. ¿Cuándo es? Claro, que justamente esta semana, el 19 de julio, es la semana de receso que Ah, puso Rectoría hace algunos meses atrás, pero ahí, que fue una semana de receso que dieron como para toda la universidad, no solamente para los estudiantes. pero como, tenemos a ver, espérate. Estamos a 7 de, Esa es la próxima semana, claro. acá, acá son controles nomás esto, ¿cierto? Son controles, me O imagino. sea, eso más que controle el horario de todas las personas que están dando el El curso horario. y, Ya, claro, entonces, el horario general, esta es la primera semana de exámenes. exactamente. Después receso. Y Claro, después, después viene el receso académico y después viene la segunda semana de examen. entonces lo voy a fijar acá también. O bueno, el receso es solamente si ustedes lo quieren hacer en receso, pero no lo va a fijar la escuela en receso. Puede ser aquí o acá. Si ustedes quieren, lo pueden fijar aquí al tiro o acá, no sé. Bueno, mejor esperemos la fecha de examen, que tiene que ser de aquí Veamos al qué hace la viernes. escuela primero. Y ahí pueden fijarlo acá ustedes o en el receso, no sé, cosa de ustedes. Es que basta con que una persona esté en desacuerdo para que no se pueda hacer. Porque hay gente que es Claro. súper celosa con la cuestión del receso, ¿no? Es como si estuviera cometiendo un delito mayor, sí. No sé, pues, en caso de ponerlo en la semana de receso habría que conversarlo con todo el curso primero, si están de acuerdo, ¿no? Sí, necesitaría un correo con todas las personas que estén de acuerdo. Pero bueno, Entonces quedamos atentos a la información. sí, ojalá lo pongan acá, pues el viernes 26. O sea, no sé qué día viernes. Ahí. O el sábado, no sé. Sería lo más fácil, ¿no? Ya. Ahí estamos por el foro atentos a qué fecha ponen. Ok, gracias. Ya, chao. Chao, que Pero, estén profe, bien. Gracias, profe. Sí, profe. Chao.